Lo dijo él. A primera hora. 2025 se consolidó, de acuerdo a los especialistas, como uno de los años más complejos y preocupantes para la contratación pública en el Ecuador. El país se considera enfrentado a decisiones improvisadas, parches normativos y graves vulneraciones a los procedimientos parlamentarios que derivaron de manera previsible en una sentencia de inconstitucionalidad. Y nos referimos a lo que pasó con las leyes económicas aprobadas por la Asamblea, en donde a última hora incorporaron ahí temas que no tenían nada que ver y claro, la Corte Constitucional determinó la inconstitucionalidad por la forma de estas decisiones. 2025 además estuvo marcado por escándalos mediáticos relacionados con irregularidades en la ejecución de la contratación pública. Hablemos sobre, y esa interrogante que hemos planteado, la contratación pública en el Ecuador sin rumbo. ¿Cómo comienza 2026? Acudimos a un especialista en la materia, el abogado Pablo Dávila, quien tiene una maestría en Derecho Constitucional, una especialización superior en Gobierno Abierto, tiene una maestría en Ciencias Políticas y es integrante de la Red Iberoamericana de Contratación Pública. ¿Cómo le va, abogado? Bienvenido, qué gusto. Mauricio, ¿qué tal? Buenos días, un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan. Gracias a usted por la gentileza. ¿Qué está pasando con la contratación pública? ¿Qué nos dejó 2025 y cómo empieza 2026? Bueno, la contratación pública actualmente es un barco que está sin rumbo, un barco a la deriva, por la ausencia de un ente rector técnico objetivo, y esto es muy delicado justamente para la evolución y el desarrollo nacional. La contratación pública es una materia que maneja la cuarta parte en los últimos años, la cuarta parte del presupuesto general del Estado cada año. Tengo en mis manos las estadísticas oficiales publicadas por el propio ente rector de la contratación pública y el año 2025, a mi criterio, considero que fue el peor año en la historia del Ecuador en materia de contratación pública por los antecedentes que usted mismo indicó, Fabricio, la improvisación normativa. El proyecto originario del presidente de la República estuvo muy bien concebido. Lamentablemente, la Asamblea Nacional, en la madrugada del segundo debate, coge y saca para reforma de 20 cuerpos legales. Para quienes somos juristas y entendemos el proceso legislativo, la sentencia de inconstitucionalidad no era nada nuevo, no era sorpresa. Esto tenía que llegar. Y esto llega a partir de una violación al procedimiento parlamentario. Justamente, el gobierno central, aprovechando de la mayoría la coyuntura que tiene en la Asamblea Nacional, hicieron lo que les dio la gana y obviamente la Corte Constitucional tenía que parar el carro al ejercicio del poder arbitrario. Fabricio, ¿cuáles son las estadísticas del año 2025? En el año 2025, con corte a noviembre de 2025, justamente, el Ecuador transaccionó 6.375.3 millones de dólares. Y las estadísticas, justamente, si comparamos con años anteriores, el Ecuador, insisto, para mí ese fue el peor año de la historia del Ecuador en materia de contratación pública por la inestabilidad jurídica que vivimos. Y hablamos de 2025. 2025. ¿Cómo nos fue en 2024? 2024, el Ecuador ejecutó 7.996 millones de dólares. Y algo que lamentablemente en la gestión pública, esto es un mal de la administración pública de manera general, se deja la mayor ejecución presupuestaria para el último cuatrimestre y en todos los años, 2024, 2023, 2022, pero en el 2025 fue un desbalance terrible justamente por la inestabilidad jurídica. Ahora, algo muy delicado y que obviamente esto yo no puedo echar la culpa al gobierno actual, eso es un problema de la contratación pública que surgió desde la ley originaria, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el año 2008, la ubicación del ente rector. La ubicación del ente rector, que en los últimos años, las últimas gestiones de los representantes del ente rector de la contratación pública ha sido pero los peores de la historia del Ecuador. Y el problema central es desde el origen de la concepción de la ley, en el sentido siguiente, Fabricio, y quiero demostrarlo, y esto todas las estadísticas de todos los años, y dice que el gobierno central, vamos con 2025, gobierno central invirtió 3.045 millones de dólares. Y todos los GATS, toditos los municipios, toditas las prefecturas juntas, toditas las empresas públicas de los municipios y prefecturas juntas invirtieron apenas 2.900 millones de dólares. Entonces, el problema estructural está que el CERCOP se considera como un dependiente del presidente de la República. Entonces, cuando debería ser un organismo independiente. Totalmente independiente. O sea, le ponen al ratón a no depender del Ejecutivo. Por supuesto, Fabricio, expliquémoslo de manera sencilla. Supongamos, usted es el presidente de la República del Ecuador y me pone a mí de director, me pone de ministro a mí. ¿Cómo le voy a auditar yo a usted? Pues si usted es mi jefe, yo le debo lealtad a usted, pues esto es una locura. Y según las estadísticas, el presidente, bueno, la función ejecutiva maneja entre el 55 al 60% de la inversión pública y el ente
rector, lamentablemente, al menos según los datos y la evidencia en las últimas, el último año, el ente rector solamente se lo ve en los medios de comunicación cuando se trata de perseguir políticamente a aquellos GATS que piensan de manera diferente. Y no digo pues que los municipios de Quito, Guayaquil y Cuenca sean unos santos, no, para nada. También hay irregularidades, por supuesto que sí, también son humanos y meten la pata, pero el ente rector simplemente se empecina en perseguir a aquellos GATS que piensan de manera diferente. ¿Acaso la función ejecutiva no comete irregularidades? ¿Qué pasó con el caso Helbit? Pues en el mes de diciembre, CNT quería esconder de manera ilegal y de manera corrupta justamente a una empresa privada cuando eso está expresamente prohibido por el artículo 38 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Absolutamente todos los procesos de contratación deben obligatoriamente pasar por el CERCOP. Los procesos en el portal de compras públicas, por supuesto que sí. Le voy a plantear dos ejemplos. Progen y ATM pasaron por el CERCOP. Progen, el ATM, caso Helbert. Helbert es más escandaloso, Fabricio, porque el presidente de la República afirmó en reiteradas ocasiones que Helbert ya estaba trabajando para la modernización del sistema de salud. Nadie nos oponemos a la modernización ni de salud. Sí, eso más bien debería ser una política pública de todas las áreas de las esferas del gobierno público. Pero ¿qué pasó? Helbert es una empresa privada y quería esconderse a través de CNT. Porque claro, la ley de contratación en el artículo 38 se faculta a que las empresas públicas vendan de manera directa al sector público, pero no pueden esconder a las empresas privadas. Y Helbert no podía. ¿Y qué fue lo que pasó después? El director del CERCOP, en una entrevista con Carlos Vera, justamente dijo que Helbert no tiene un solo contrato con el Estado ecuatoriano. Entonces, ¿quién miente? ¿Miente el presidente de la República o miente el director del CERCOP? Ahora bien, en este momento, ¿cómo le ve usted al CERCOP ahora mismo? No existe un ente rector objetivo, imparcial, técnico y con conocimiento y capacidad intelectual para poder liderar la política pública en materia de contratación pública. Digamos, usted plantea que el CERCOP debería ser un organismo independiente. ¿Usted cree que el Ejecutivo, cualquiera que este sea, hoy es el presidente Noboa, mañana quien venga, pero al Ejecutivo no le va a interesar que el CERCOP sea un ente independiente, va a querer controlarlo? Pero es que el concepto justamente de la organización del control es como el Contralor General del Estado. El Contralor General del Estado no puede ser un empleado del presidente. Si el Contralor tiene que glosarle al presidente, tiene que glosar al ministro, tiene que tener esa independencia para poder hacerlo. O sea, si el Contralor General del Estado fuera un empleado del presidente de la República, Dios mío, o sea, esto fuera el verdadero infierno. Acá me dice la ingeniera Marcela Reynoso, ex gerente de Petroecuador, gracias por estar en sintonía. Me dice, por ejemplo, los contratos de exploración y producción de Petroecuador no pasan por el CERCOP, tienen su propia normativa en función de la rapidez que necesita el giro del negocio. ¿Qué le parece a usted este comentario? Sí, eso está establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y justamente en las excepciones. Lo que pasa es lo siguiente, la contratación pública hay una contraprestación, Fabricio. Yo le entrego una máquina y usted me paga el valor, el justo precio de esa máquina. En los contratos de exploración hidrocarburífera, usted tiene que estar metiendo a hacer huecos ahí en la tierra a ver si es que encuentra petróleo. Y si no encuentra petróleo, o sea, ahí es el riesgo justamente. Entonces, no es la naturaleza de la contraprestación. La contratación pública es, yo le doy un servicio, yo le doy una obra, usted me paga el justo precio por ese servicio que le estoy entregando. Pero en la exploración hidrocarburífera, no, la naturaleza es totalmente diferente, eso es la excepción a la contratación pública. Hay algo que se conoció la semana anterior y que también fue materia de un comentario que yo generé a propósito del ataque en la zona de Isla Mocolí, en Guayaquil, que provocó la muerte de 3 personas vinculadas al crimen organizado. Resulta que una de ellas, alias Marino, ha sido un empresario, accionista de algunas empresas, y una de las empresas de la cual este hombre era accionista ha tenido contratos con el Estado, y me refiero a un contrato con una empresa llamada Hidroplayas. No era un contrato con el gobierno central, pero termina siendo un contrato con el sector público. Allí, ¿qué pasa con los controles? Es decir, yo pregunto si es que el CERCOP puede conocer si un accionista está vinculado al crimen organizado o no es posible ese tipo de controles. El ente rector de la contratación pública, si de verdad asumiera su rol operativo, bueno, obviamente son más de 1000 contratos diarios que se transaccionan en la administración pública. Es difícil con los mecanismos actuales que tenemos humanamente poder supervisar hasta el último contrato. Pero Fabricio, por favor, estamos en una era totalmente diferente. La inteligencia artificial podría justamente ayudar a esta situación. Pero no, lamentablemente al gobierno central no le interesa. Y el ejercicio mediocre de la política en la que se ejecuta en el país, lamentablemente, no permite el desarrollo nacional. Yo había presentado en la Asamblea Nacional un proyecto de ley 100% nueva. Lamentablemente no, el gobierno central, ¿qué fue lo que pasó? ¿De nueva ley de contratación pública? Ley 100% nueva, el Código Orgánico de Contratación Pública Socialmente Responsable. ¿Y qué fue lo que pasó, Fabricio? Y esto el país no conoce, y yo sí conozco, porque yo estuve dentro de la Asamblea justamente ayudando en la elaboración de estos proyectos de contratación pública.
Con la sentencia de inconstitucionalidad murió la Ley Orgánica de Integridad Pública y lo que hizo el gobierno, hay que decirlo de frente, y la evidencia pública existe, Fabricio, está en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Había un proyecto de segundo debate, Fabricio, nos demoramos más de 3 años en construir, en aportar en ese proyecto, y habían normas importantísimas, como por ejemplo, un dato importante, y el gobierno central de manera inescrupulosa y de manera mediocre cogieron y botaron al tacho de la basura todo el proyecto que dejamos elaborando en la Comisión de Régimen Económico, y lo que hicieron es botar a la basura el proyecto y reemplazarlo 100% con la Ley Orgánica de Integridad Pública, que también fue aprobada en un solo debate con la reforma del 7 de octubre de 2025, lamentablemente. ¿Cuál era, por ejemplo, una norma muy importante que yo puse justamente para generar disciplina en materia de contratación pública por parte de los GATS? Los GATS creen que porque tienen autonomía pueden hacer lo que les da la gana. Eso no es posible. Fabricio, yo ponía que todo gasto de inversión imputable a los GATS tiene que ejecutarse bajo estándares internacionales del desarrollo sostenible y sustentable de las localidades, como por ejemplo la ISO 37120 y la nueva agenda urbana. ¿Qué pasa con los municipios, los prefectos? Próximo año 2027 vienen elecciones de alcaldes y prefectos. Preguntemos pues a los candidatos si es que conocen justamente estos estándares del desarrollo sostenible y sustentable como la ISO 37120, la nueva agenda urbana, que para colmo aquí Quito 2016 fuimos la sede del mundo en las Naciones Unidas para generar 4 indicadores del desarrollo sostenible y sustentable. Entonces, no puede ser posible. Viene un alcalde. ¿Y qué es lo que ha pasado lamentablemente? Insisto, Fabricio, el problema del país, si estamos como estamos, es por culpa del ejercicio mediocre de la política. ¿Qué pasa en la Asamblea Nacional, Fabricio? Eso es un circo de niños malcriados ahí que se insultan el uno al otro, y lamentablemente ese es el problema. Y en Ecuador todo es chiste. Bueno, no solo en Ecuador, yo creo que en la mayoría de países de la región todo es chiste, todo es burla hasta que no nos enfrentamos a la extinción. Hemos hablado de la parte normativa, vamos a la parte del sistema, es decir, a la parte de la aplicación de los procesos del CERCOP. Entiendo que la parte tecnológica están utilizando un sistema que no ha sido renovado, que no ha sido reformulado en los últimos tiempos. ¿Qué pasa con la parte tecnológica? A ver, se necesita mucho dinero, mucho presupuesto, sin duda, para reestructurar la arquitectura informática. 1, 2, las seguridades informáticas es algo indispensable. Y en el proyecto que yo presenté justamente en la Asamblea Nacional, yo indicaba que se cobre por el registro único de proveedores, aquellos proveedores, aquellos empresarios que tienen negocios con el Estado, que están lucrando, que están usufructuando de los recursos públicos. ¿Por qué no cobrar? ¿Y qué pasó? En el discurso mediocre, politiquero, ahí está, con los paternalismos mediocres, lamentablemente, ay no, es que pobrecito los actores de la economía, a las microempresas no hay que cobrarles. Un ratito, Fabricio, cuando usted va al registro civil a sacar la cédula, no le están preguntando si usted tiene plata o no tiene plata. Ay, si usted quiere sacar la cédula, 15 o 16 dólares, lo que es, pero usted tiene que pagar. Y acá imagínese, empresas que tienen negocios con el Estado, con pena de no cobrarles, por favor, me parece absurdo. Son más de 400,000 proveedores que existen en el Estado ecuatoriano, y obviamente debe haber una escala. No es lo mismo la empresa Hidalgo, la más grande constructora del Ecuador, sin duda que una empresa pequeña, pero por favor, Fabricio, yo también soy proveedor del Estado. Si sacar la cédula me cuesta 16 dólares, la firma electrónica cuesta ¿cuánto? 15, 20 dólares más o menos el año la firma electrónica. O sea, por favor, sacar el RUP para poder transaccionar al sector público y que el CERCOP a cambio me dé una plataforma informática de vanguardia, con inteligencia artificial, con seguridades informáticas, yo no tendría problema en pagar unos 20, 30, 40 dólares. Y empresas grandes, hace unos $1,000, una empresa gigante, por favor. Y ahí está el presupuesto que necesitaba el país para transformar, repotenciar las seguridades informáticas y la arquitectura informática. O sea, pero en este momento no hay plata. No, en este momento no hay plata. O sea, no hay cómo reestructurar el sistema informático. Con la poca plata que tiene, no, es imposible, es imposible. El último fin de semana, el presidente Noboa emitió un decreto ejecutivo, el 289, mediante el cual dispuso reformas para agilizar la compra de medicamentos y bienes estratégicos en el sector público. La medida apunta a reducir tiempos, optimizar recursos y garantizar la continuidad de los servicios de la red pública de salud. ¿Qué incidencia tiene esto? ¿Qué le parece? Me parece bien, obviamente la contratación pública tiene que ser totalmente eficiente, cero burocrática, pero ya se declaró desierto justamente la subasta fallida de fármacos y por culpa del propio CERCOP. Y los argumentos del propio director del CERCOP es porque se lo hizo de manera paralela, no se lo hizo en el SOS, en el Sistema Oficial de Contratación del Estado, la subasta corporativa de fármacos. Y esto, Fabricio, qué delicado, porque la contratación pública no es otra cosa que la materialización del ejercicio de los derechos humanos imputables a la administración pública. La gente que va a los hospitales necesita que estén los
fármacos y que estén los médicos y que estén los quirófanos operativos. Los niños que van a las escuelas necesitan materializar el derecho a la educación. ¿Y qué pasó? Pues el propio director del CERCOP reconoce por escrito en la resolución de declaratoria de desierto de la subasta corporativa fallida que por culpa del sistema informático liderado por el propio CERCOP se cayó la subasta inversa corporativa de fármacos. Y esto, Fabricio, qué vergüenza, qué lamentable. El propio director del CERCOP reconoce la falta de capacidad técnica operativa del CERCOP. Y en Ecuador, Fabricio, qué lamentable. 4 instituciones no se pueden poner de acuerdo para llevar a cabo la subasta corporativa de fármacos. El IES, el ISFA, el ISPOL y el Ministerio de Salud Pública. En Centroamérica es el pionero en el mundo en materia de compras corporativas. En Centroamérica se juntan 18 países y lanzan subastas de 20,000 y 30,000 millones de dólares. En economía de escala no es lo mismo que usted compre $100 en paracetamol a que compre 100 millones de dólares en paracetamol. Entonces, en ese sentido, Centroamérica ha sido el pionero justamente en esto de las subastas corporativas de fármacos. Por favor, hay países que tenemos que copiar experiencias positivas. Chile, el catálogo electrónico de compras públicas. Brasil, la subasta inversa electrónica. Y aquí en Ecuador, que la subasta liderada por el propio ente rector de contratación pública, toda una institución con cuántos directores, con cuántos funcionarios, que no sean capaces de llevar a cabo y que se caiga un proceso fundamental para el ejercicio del derecho humano a la salud por culpa de ellos, porque no pudieron manejar las plataformas informáticas. Por favor. ¿Cada cuánto tiempo debe efectuarse la subasta inversa de medicamentos? Las compras públicas tienen que empezar con la anticipación suficiente. Eso es algo que yo dejé instaurando en el reglamento de contratación pública del 20 de agosto del 2022, que las compras tienen que empezar con la anticipación suficiente. El gobierno tiene que consolidar el requerimiento de las 4 entidades de salud, IES, ISFA, ISPOL y Ministerio de Salud Pública, y obviamente antes de que estén desabastecidas ya tienen que generar un nuevo requerimiento. Esa es la lógica de la contratación pública. Yo no voy a esperar a estar desabastecido, que la bodega esté vacía, para recién ponerme a preocuparme y hacerme el preocupado. Uy, no, y es que es urgente, es que necesito para ayer. Ese cuento al menos yo sí. Yo trabajé en institución militar, yo tengo esa mentalidad de disciplina militar y eso fue lo que yo puse en el artículo 36 del reglamento de contratación pública del año 2022 y que se lo replicó en el reglamento del 28 de octubre de 2025. Ahora, ¿qué se viene para, digamos, qué derrotero le ve usted para este año? ¿Usted ve que hay una intención del Ejecutivo, hay una intención del Legislativo de reformular esta grave problemática que usted ha señalado? Lamentablemente no. El 2026 yo veo igual o peor que la situación del 2025 si el presidente de la República no se pone los pantalones y no quiere gobernar a favor del país, del desarrollo del país. Es imposible. Fabricio, ¿cómo puede ser posible que haya un superministro que maneje 4 ministerios y algunas entidades encargadas? Yo no sé si esto ha pasado antes en la historia del Ecuador, la verdad. Puede que sí, no sé, analicemos casos, pero ¿cómo puede ser posible? O sea, un director, el tipo puede ser experto en temas de UAFE, temas de lavados de activos, pero de contratación pública, por favor, los resultados hablan por sí solos. Pablo, gracias por el tiempo y por la gentileza. Fabricio, siempre a las órdenes. Poniendo una alerta sobre la situación de la contratación pública, con algunas cifras que nos ha presentado Pablo Dávila, quien es especialista en esta materia aquí en el programa. El año 2025, ha dicho, ha sido el peor año en temas de contratación pública, en temas de ejecución, y no pinta 2026 nada bien, nos ha dicho nuestro especialista hoy, que ha planteado obviamente la necesidad de que a nivel legislativo se discuta una nueva normativa en esta materia, y también ha sugerido, que creo que es parte obviamente del debate, que el CERCOP debería ser un organismo independiente, no adscrito a la función ejecutiva. Está ahí para el debate público. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.